Ok, como les iba diciendo, eh, aquí el tema, ok, el tema, este es muy importante, el tema de cómo extraer lo que es la compresión. Eh, Estábamos indicándole que, digamos, en un tiempo normal, conforme voy avanzando en la duración de la actividad, los costos se me mantienen normales. Pero, 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 sí, yo necesito comprimirlo, es decir, pasar de la normalidad, trasladarla a comprimido, se me aumenta el costo, se me dispara el costo. Por lo tanto, esta pendiente, ¿cómo extraemos este dato? Sería, la pendiente es igual al costo que tiene la compresión menos el costo normal, dividido entre el tiempo normal menos el tiempo de compresión. Si hay preguntas en las actividades, esa sería la fórmula para poder extraer el tema de la pendiente, el tema de la compresión. Es costo de compresión menos el costo normal entre el tiempo normal y el tiempo de compresión. ¿Ok? Ahora, ¿se acuerda que vimos en la clase anteriores de lo que hablábamos de la actividad en el nodo? Aquí es importante hacer la siguiente referencia. El nodo, como tal, lo que hace es incluir una etiqueta, el nombre de la actividad. Luego viene algo que se llama la fecha de inicio temprano y la fecha fin tardío. Y después se coloca a veces una flecha y una descripción arriba y abajo una duración. Esto es lo que se llama redes actividad de la flecha, lo que tiene que ver para eh, A o A. Entonces, tanto el método A o N como el método A o A se utilizan para crear redes de actividades de proyecto. Y ellos emplean en forma gráfica la red, para, como todas. Lo que pasa es que las redes AOA también emplean fechas y nodos para construir las redes de actividades. Sin embargo, con la AOA, la flecha representa la actividad con su estimación de tiempo de duración, mientras que el nodo se utiliza solo como un marcador de eventos. Vamos a ver a qué estoy refiriendo. Es decir, dentro de las redes AOA, la red completa que se encuentra, en algunos casos utilizan, yo les recomiendo no hacerlo de esa manera. Yo les recomiendo a ustedes que a la hora de hacer eso, anoten, vamos a ver acá, en lugar de 1, es lo mejor es colocarle acá, denominarla por A, más bien B, C, D, y así, por ejemplo, por cada uno, porque si no se van a enredar con esos tiempos en cada uno que tienen, ¿de acuerdo? Entonces, esa es mi recomendación. Ahora, hay una serie de controversias a la hora de utilizar esas redes. Para algunos pueden ser muy grandes, complejas. Inclusive la construcción de las redes a veces puede conducir a que es muy simple, simplificaciones. Las redes a veces, las tareas no son muy adecuadas. Las redes a veces que no son un sesgo de las mismas. Pero dentro de la programación, de lo que tiene que ver con la cadena crítica, se establece 5 pasos de la teoría de restricciones. Y la primera es identificación de restricción del sistema, explorar la restricción del sistema, subordinar todo lo demás que está en la restricción del sistema,
elevar la restricción del sistema y regular el sistema. ¿Cómo? Ok. El CPPM y las causas de retraso en el proyecto, vamos a ver. A veces se da una sobreestimación de la duración de las actividades individuales, es decir, creemos y consideramos que la duración es superior. A veces también se da la margen de seguridad del gerente de proyecto. Dice, no, aquí tenemos que tener un colchón. Y el otro es anticiparse recortes de la alta gerencia. Es muy importante. Entonces, dentro de esto hay diferentes formas de que se establecen y quiero ver lo siguiente. En una cadena crítica hay algo que se llama, y quiero que lo pongan con Arial 50 en negrita, algo que se llama buffers o temas de seguridad de reserva. Aquí está. Eso se hace para establecer contingencias para actividades individuales. Por ejemplo, como vemos acá, aquí tenemos una actividad de proyecto, como se llama, con inicio temprano. Comienza y se traslada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que dependiendo de qué tanto comprimo yo las actividades, así tengo que colocarle lo que se llaman los buffers. Claro está que si yo tengo una holgura o no tengo una holgura, como por ejemplo lo tenemos acá, que utilizamos dos buffers para establecer tiempos. ¿Por qué? Porque pudimos reducir, se pueden reducir. ¿Ok? Entonces, ah, para. Entonces, esos buffers se llaman temas para que poder ubicar correctamente todo el lineamiento de la estructura hacia de izquierda a derecha y posteriormente, ¿verdad? Entonces cada uno tiene esos buffers de alimentación, buffer que le llaman, para establecer lo que es el tema de tiempos. Obviamente que la ruta crítica no podemos tener esos buffers. Muy importante. A ver, dentro de las restricciones de recursos, a ver, la restricción gira tanto a la disponibilidad siempre de recursos humanos que lleva a cabo un proyecto. Existen restricciones en general. Generalmente, la gran preocupación de la empresa es de producir y producir y producir, pero siempre existen restricciones. Por ejemplo, los recursos en un uso común de proyecto es considerar siempre la programación y la mayoría de proyectos siempre, la mayoría de veces, están sujetos a qué? A presupuestos muy limitados, presupuestos fijos. Por lo tanto, la escasez de tiempo y de recursos, los proyectos con restricciones de recursos, el trabajo no debe ser superior al nivel predeterminado del uso de los recursos. Existen restricciones mixtas en donde principalmente está limitado por recursos, pero puede contener algunas actividades o elementos de paquetes de trabajo a tiempo limitado. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la hora de ustedes, cuando vayan a asignar, cuando asignen a los recursos y los recursos a sus respectivas actividades y le ingresen horas de trabajo y segreguen cada uno de el diagrama Gantt dependiendo de el tiempo determinado que tiene para cada una de las horas. Así es como podemos nosotros decir, bueno, los recursos no son finitos, perdón, los recursos son finitos. Entonces necesito siempre llevar un cronograma, necesito llevar cuánto es que va a durar y cuánto es la participación de cada uno de los diferentes empleados que tenga, que vaya a tener. ¿Ok? Entonces, muy importante para la carga de los recursos, para la carga de los recursos,
Deme un momento. Ok. ¿Cómo cargamos los recursos? Se refiere que cada uno de los recursos en el cronograma debemos de cargarlos, es decir, debemos de relacionarlos con las tareas específicas o la totalidad del proyecto. Y este punto es importante. La regla general es beneficiosa para dos cosas. ¿Cuáles? Vamos a crear un diagrama de carga de recursos de proyecto a nivel general. ¿Mm? Identificamos la necesidad de los recursos para cada tarea individual. En términos prácticos, es, voy a borrar, la carga de los recursos intenta asignar los recursos apropiados y con el grado o la cantidad adecuada para cada actividad de proyecto. Es decir, cuando cargamos recursos, a veces lo que nos pasa es de que sobrecargamos las labores de una persona. No puede salir en 8 horas una actividad. Entonces lo sobrecargamos y lo metemos, por ejemplo, colocamos a Jeff acá en otra actividad y luego en otra actividad y de ahí Superman se hace a un lado, porque la cantidad de horas que tenemos para la persona para poderla asignar, no podemos. Entonces tenemos que ir mapeando cada una de ellas para ver cómo podemos ubicarla dentro del cronograma. ¿De acuerdo? Eso es muy importante, porque si no lo asignan, estamos mal. La nivelación de recursos, sobre todo, es donde vamos, lo que se llama suavizando los recursos, en donde determinamos las necesidades. En un momento adecuado, permitimos una actividad que el programa es más suave de lo normal. Ujú. Algunas heurísticas importantes, simples, para la extracción de recursos, dice, por ejemplo, actividades con la menor cantidad de holgura. La regla de decisión es, ojo, muy importante. La regla de decisión es asignar los recursos prioritarios a aquellas actividades con menor cantidad de tiempo de holgura. ¿Por qué esto? Porque si yo no tengo holgura, tengo que asignarle los recursos ahí para poder terminar antes. ¿Ok? Entonces, para toma de decisiones de priorización. La segunda es las actividades con más corta duración. Las tareas ordenan de menor hasta la mayor duración. ¿Ok? Entonces, así usted va a priorizar los recursos. Ahora, las actividades con más bajo número de identificación de actividad, por ejemplo, aquellas que comienzan más temprano en el EDT. Entonces se sugiere que en caso de duda es mejor asignar primero los recursos a las tareas tempranas, a las tareas que van a iniciar. Es decir, yo no me voy a esperar a que hasta que aparezca la actividad 20 asigno, no. Yo necesito asignar, tratar de recortar esos tiempos, ¿ok? Entonces la actividad con mayor número de tareas sucesoras. Después así vamos cargando cada uno de ellos. Y lo último sería actividades que requieren más recursos. Es común determinar primero los recursos a aquellas actividades que se requieren el mayor. Entonces, estas que se encuentran acá son como la Biblia de poder decir cómo, o el paso a paso de cómo podemos asignar los recursos, en donde la premisa está en que asignémoslos al que tenga menor cantidad de holgura, asignémoslos a aquel que tenga más corta duración, ¿ok? Y asignémoslo a aquellos números en donde hay menos número de identificación de cada una de las actividades que se tengan. Y después continuamos con el mayor número de tareas sucesoras, es decir, que se desprenden de allí, ¿ok? Por ejemplo, cuando tenemos una día de proyecto y tenemos que asignar en la fecha tal, vamos asignando cada uno de los diferentes recursos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir que no es posible desde el principio decir voy a asignar tal y tal y tal, pero resulta y sucede que los recursos son finitos, no los tengo, posiblemente no los tengo. Entonces, la forma de que ustedes puedan
identificar esa sobreasignación de recursos es por medio del Gantt. Les recomiendo que es por medio del Gantt y se van a dar cuenta en donde le están colocando más cantidad de días a una persona o más cantidad de cargas de trabajo. Entonces, con ello nos permite nosotros trasladar más allá el tiempo y también de organizar nuestros recursos. Entonces, les recomiendo desde ya que vayan montando el Gantt, vayan identificando qué es un Gantt, vayan identificando cómo sacan el Gantt, ¿ok? Porque con ello nosotros vamos a poder generar los tiempos de cada una de las cosas con los recursos y los días de proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en este tema existen entornos de multiproyectos. Utilizo un proyecto, otro proyecto, tengo 4 proyectos. Entonces, para reducir los efectos negativos, tenemos lo siguiente: presentar incrementos de programa, utilización de recursos, inventario en el proceso. Es decir, nos permiten relacionar cada uno de estas 3 situaciones siempre y cuando el cumplimiento del programa. ¿Okay? De mi parte es eso, pero aquí lo que les quiero decir es lo siguiente. Disculpen porque hoy sí estoy, que ya se me va la voz. Y espero la próxima poderlos atender como debe ser. Eh, para el proyecto como tal, profesor, ¿tengo que hacer este Gantt? Sí. ¿Y cómo hago este Gantt? Bueno, este Gantt tiene que utilizarlo con los recursos humanos, con el dinero que va a utilizar, con las actividades, por supuesto, va a tener actividades. También algo que es lo que se denomina muy importante, háganlo así, con el EDT. El EDT es el que le va a permitir a ustedes segregar esto. Esa secuencia lógica con el EDT le va a permitir a usted identificar cuál es la relación lógica que tiene cada una de las diferentes actividades. Es decir, cuál va primero, cuál sigue, si hago sucesoras o estas las puedo hacer en conjunto o no. ¿De acuerdo? Si las puedo hacer en conjunto, resulta que sucede cuando llego acá y ustedes ven acá, ven qué interesante. Veamos nada más, echémosle un pequeño ojito más determinado a esto, a este que se encuentra acá. Este ejemplo que traigo acá el día de hoy nos permite ver lo siguiente, nos permite ver que esta actividad B, la actividad C y la actividad B, D, a veces D, sí. Esta es la A, ok, voy a ponerla aquí abajo. A. Una vez que inicia y finaliza, ven que acá también no se ve muy bien, pero está hoy domingo y comenzamos el lunes. Pero ve qué interesante. No, la actividad B, la actividad C y la actividad D no esperan a que terminen cada una de ellas para iniciar. Lo vemos acá. Ven, las 3 inician al mismo momento, pero es posible que terminen al mismo momento o no. Entonces, ¿cómo sabremos esto? Por medio del EDT, que nos da la relación de cada una de las actividades y su precedencia posterior, en donde nos dice, bueno, la actividad está la B, la B, la B termina y ve que interesante, pasa a la E, la, a la E me parece, nada más permíteme un momentito, sí, pasa a la E, pasa aquí, en donde comienza a elaborar la E, sin tener que ir esperando cada una de ellas. Entonces, cuando ustedes asignen recursos acá, van a tener que ir determinando con respecto a las actividades, con respecto a los días, y así el Gantt se le va a ir corriendo
Y usted dice, mira, es que yo pensaba que la cantidad de días que tenía era 20 o para una actividad, pero resulta que cuando hay una restricción de recurso humano, que el recurso humano, usted puede trabajar con él 8 horas, 5 días a la semana, pero resulta sucede que no puede estar en todo, no puede estar en todo una misma persona, no puede pasar de, puede ser que de A a B, pero vea que se está haciendo automáticamente cuando yo estoy haciendo B, también estoy haciendo C y también estoy haciendo D. Entonces, el recurso, Alexander, no puede ser que usted le asigne para que trabaje en esos tres al mismo tiempo. Necesito reasignar. Entonces, si lo necesita realmente, va a tener que correrlo. Entonces, ahí es donde está la trampita en el sentido de cómo es que ubico el recurso humano y cómo es que proyecto yo, al fin y al cabo, mis recursos para poder tener en concreto mi proyecto. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto o si me di a entender, porque creo que a veces ni yo mismo me escucho. ¿Sí me escuchan? Un comentario solamente. Adelante. Esta de arriba es muy parecida a lo que se hace con la herramienta Project, ¿verdad? Sí, efectivamente. De hecho, es como un project. A ver, la ventaja del project es que automáticamente, como usted le va cargando, asignando las actividades y los días, él automáticamente te va generando un project. Perdón, un, un Gantt. Esto que está acá es el Gantt del project. Ok, perfectísimo. Sí, Muchas gracias. pura vida. Entonces, si tienen la posibilidad de sacar el project, ahora, eso es una herramienta. Existe Project Light, existe otra serie de cosas que nos permite, otra serie de herramientas del project que puede facilitarnos para poder llevar el control, porque se nos dificulta mucho, porque resulta y sucede que cuando llegamos y queremos hacer un corte, aquí, hacemos un corte. Voy a borrar esto. Hacemos un corte. Aquí llega la auditoría o llega el cliente y me diga, bueno, necesito saber cuánto es el avance del proyecto. Y usted se comienza a temblar y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? De aquí para acá veo que me faltan todas estas actividades que realizar. ¿Cuánto porcentaje he cumplido? Entonces, repito, esta es la línea base. Generen la línea base. Puede darse que a través del tiempo tengo que correrlo. Entonces, ¿con qué? ¿Por qué? Porque hay cambios. Siempre hay cambios, entonces voy a tener que correrlos. Entonces yo puedo ponerle el porcentaje dependiendo de avance. Digamos, aquí se avanzó el 100%. Veo que sí, aquí está el 100%. Aquí está el 100. Yo le metí el corte por aquí. Entonces, la pregunta, ¿cuánto ha avanzado de esto? ¿Y cuánto ha avanzado de esto? Tiene que analizar dependiendo del tiempo que se ha asignado. ¿De acuerdo? ¿Algún otro comentario? Jóvenes, no hay comentarios. Bueno, si no hay comentarios, yo sí quisiera hacer el último comentario. Eh, proyecto, repito lo que indiqué antes y voy a dar como dicen, el pitazo final en esto. Si no se pueden reunir, si hay alguna circunstancia, indíquemelo. El proyecto tiene que irlo ya trabajando, tienen los grupos. Se les asignó días de exposición. Hay que respetar esos días de exposición, a no ser que me digan, profesores, que por grupo no pudimos y deseamos alguna situación, comuníquense conmigo, ¿ok?
Ya tienen, como le digo, las fechas, tienen inclusive los temas para que tienen que pueden ir incluyendo, ¿ok? Entonces, viene lo que viene ya en estos momentos es la actividad individual número 2, que también es con grupo. Entonces, si es con grupo, ordénense en el sentido de ver esta estructura, de que si realmente la línea base que ustedes dijeron que a la fecha de esta semana ya lo tenían, tengo que dejar un colchón de 4 días mínimo. ¿Para qué? Porque si una persona no está, si tengo que revisar, se tiene que reacomodar, se tiene que volver al principio, ¿qué pasa? Pero no podemos que si la fecha de entrega es el 20, hoy se dieron cuenta de que ya no estaba la persona, y entonces hoy tengo que entregar el documento y lo que voy a entregar no es lo que se requería. Entonces eso se llama gestión de riesgo. Y eso es lo que vemos en este curso. ¿Por qué? Porque tenemos algo que se llama colchones. Hay tiempos predeterminados que yo creí que iba a terminar, pero realmente no se dio. Entonces, tiene que establecerse ustedes un tiempo en donde digan cuándo es que se va a presentar entre ustedes el proyecto, porque el proyecto no es o la tarea, bueno, el trabajo, la actividad no es de Alex, es de todos. Son 4, son 3. Me explico, es de todos, el grupo. Entonces, es que aquel no me brindó una parte y con eso quedamos. Pero ¿y qué pasó con este colchón? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La teoría de restricciones, en este caso, es riquísimo. ¿Por qué? Porque resulta que nunca gestionó, nunca vieron ese colchón. Entonces, lo que ustedes tenían planeado, esta es una planificación y esa planificación tuvo cambios en el tiempo. Y si ustedes no lo gestionan, decían que salían en 20 días, van a salir en 30. Pero resulta que hay aquí donde viene el gran tema de que existe un tiempo límite para entrega. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Programar, no de aquí para allá, sino de este para atrás. Entonces, eso se los recomiendo. ¿De acuerdo? ¿No tienen más preguntas sobre respecto a la próxima actividad evaluativa o el proyecto? De mi parte, yo también les doy gracias por la atención y también la paciencia para escucharme un poquito así, este, bastante afectado por la situación del internet. Sin más, entonces, de mi parte, eso sería todo por el día de hoy. Y si tienen consultas, mucho gusto.